Amigos de Plano Informativo, el día de hoy estamos muy contentos porque nos visita en el estudio de Plano Informativo el arzobispo Carlos Cabrero, que nos viene a platicar de una cuestión muy interesante para todos nosotros, que es la Cuaresma. Primero que nada quiero saludarlo, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, especialmente agradezco la amable atención de haberme invitado y poder desde este medio que va entrando a las familias, la oportunidad de entrar con él a las familias y saludarle y desearles a todos lo mejor y sobre todo justo a propósito de estos días santos, pues hablar de ello. Esa es la razón de mi presencia, de estar con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, la verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto que pueda estar con nosotros porque lo hemos platicado, incluso es una cuestión que la gente nos pregunta, nos tiene la inquietud de conocer. Ahorita ya estamos viviendo el tiempo litúrgico de la Cuaresma, pero a veces las personas realmente no saben bien a bien todo lo que significa todo esto, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle, primero que nada, para la gente que lo sepa bien, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es ese periodo que tiene como punto de referencia y también nacimiento pensar que ya hubo previo a la referencia hacia Jesús. Se refiere ante todo a los 40 días en que duró la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que no fueron 40 días, más bien 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Más tarde Jesús retomó en referencia a este momento el haber pasado 40 días en el desierto, en oración y en ayuno, para entrar especialmente a predicar el reino de Dios. Bueno, realmente esa es una cuestión muy importante, pero pienso que también la gente quiere saber cuál es la forma correcta de vivir la Cuaresma. Bueno, la Cuaresma para nosotros es un tiempo de mayor reflexión en torno y en referencia a nuestra vida personal, a nuestras relaciones establecidas a través de la vida, en nuestra vida personal, en la vida de los demás, pero sobre todo en nuestra vida con Dios. Pensar en ello, porque la Cuaresma es la oportunidad de volver a reiniciar ese camino que Jesús nos ha trazado, especialmente no solo para llegar a Él, sino para restablecer esas relaciones que en el caminar se han estropeado y han roto nuestra comunicación ante los demás. Y el bien que estoy llamado a hacer. Claro. Obviamente en la Cuaresma hay que tener una cierta actitud de reflexión y toda esta parte. ¿Qué tan importante es la reflexión y otras cuestiones que a lo mejor a veces la gente no entiende, que es, por ejemplo, la cuestión del ayuno, la abstinencia y todas estas cuestiones que son tan importantes en esta época? Bueno, miren, ante todo insistimos en la reflexión. ¿Por qué la reflexión? Bueno, pues dando una respuesta sencilla, porque el mensaje se dirige al hombre y el hombre de los animales, no con manera despectiva, que existen en la tierra y la habitan, pues es el que Dios eligió para hacerlo a su imagen y semejanza. Y la reflexión es la que nos ayuda a adentrarnos en nosotros mismos y a mirar si efectivamente qué llevamos de imagen y semejanza de Dios, qué referencia, y como bautizados también tenemos, qué referencia tengo yo respecto al mensaje de Cristo, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, el Evangelio que Jesús nos ha dado. Mientras para el pueblo de Dios eran los 10 mandamientos su punto de referencia,
para nosotros es Jesucristo y su Evangelio. Claro. Y bueno, obviamente este es un periodo de reflexión que inicia el miércoles de ceniza. Así es. Es una cuestión muy importante en estos momentos de la vida, no solamente religiosamente, pero también culturalmente. Es muy importante para los mexicanos llevar ese símbolo para marcar el inicio de la Cuaresma, pero hablando en sí de la cuestión del usar la ceniza, ¿qué significa esto? La ceniza nos recuerda, por una parte, pues que nosotros hemos nacido del barro de la tierra y que Dios sobre el hombre hizo su soplo y le inspiró su espíritu. Y es cuando así el hombre toma esa dignidad de ser imagen viva de Dios. Pero justo en la Cuaresma nos recuerda que no solo nos recuerda una cosa, que nuevamente estas cenizas o esta arcilla o este polvo al que muchas veces también hemos vuelto por nuestras faltas o porque también es tanto nuestra negatividad hacia nosotros mismos que sentimos que no somos, que no valemos, no. La Cuaresma es la oportunidad donde nuevamente Dios, a través de su palabra, a través del ayuno, de la penitencia, pero el ayuno y la penitencia no lo veamos como una norma de privarnos, porque pues aquí, discúlpenme que diga esto, porque al pobre el día que tiene es día de ayuno, es día de abstinencia. Pues no se trata tanto de eso, sino de abstenernos de lo que a nosotros nos daña como personas, de esos defectos, de esas limitaciones, de esos pecados, de esas inclinaciones. Hacia allá va el ayuno, ayunar de eso, que es lo que realmente desfigura la imagen de Dios en nosotros, nos quita la dignidad de lo que nosotros somos, hijos amados de Dios, y por lo tanto, el tener la capacidad de reconocer que el otro es imagen de Dios y que lo tengo que mirar como imagen y como hijo de Dios. Yo digo que el día en que verdaderamente tengamos la capacidad de mirar así, de mirarnos así, ese día saldrán las mentiras, las traiciones, ese día saldrá el vernos con desprecio, pero ese día saldrá sobre todo el compromiso de buscarnos para hacer el bien. Y eso que es algo muy importante para la gente en la Cuaresma, porque a lo mejor también a veces se presta la situación de pensar que es una obligación, por ejemplo, el hecho de no comer carne, pero realmente es más importante, como usted nos comenta, hacer el examen de conciencia y más bien privarnos de esas actitudes que son malas para nosotros, ¿no? Esas actitudes y sobre todo esas actitudes que culminan en acciones, en acciones que nos dañan y dañamos. Ok, bueno, también me gustaría hablar un poco de esto. Creo que es muy importante porque a lo mejor a veces como católicos entendemos la Cuaresma en su sentido general, pero a veces siento que las personas necesitan profundizar más en conocer el verdadero sentido de cada paso, de cada momento de este tiempo litúrgico que es muy importante, ¿no? Y puede ser que a lo mejor muchas personas se pregunten ¿por qué al iniciar con el miércoles de ceniza y empezar la Cuaresma es importante, por ejemplo, los viernes de cada semana? ¿Por qué los viernes son esos días en los que nosotros hacemos el ayuno? ¿Por qué son los días que se toma ese recogimiento? En primer lugar, es recordando que es un viernes cuando Jesús murió, se sacrificó por mí. Y es ese día cuando Jesús me invita a que yo me sacrifique especialmente
que sacrifique algo de mí, donde especialmente, como decía, haciendo una reflexión en mí mismo, en mi vivir, en mi comportamiento, que haga un análisis, porque hemos dañado en muchas ocasiones, pero sobre todo fijarme muy bien cuáles son las acciones más repetitivas con las que yo continuamente me ofendo y ofendo a los demás, y abstenerme de eso. Y muchas veces eso amerita oración, amerita sacrificio, esfuerzo, abnegación, abstinencia de eso. Sí. Y no darnos a eso, ¿verdad? Y tampoco caer en el pesimismo que no se puede. Sí se puede, porque especialmente se puede porque nuestra fe está en Jesucristo, no en nuestras fuerzas. Claro. Y bueno, también, para que no quede la duda, no nada más es la cuestión del viernes. Todos los días de la semana que empiezan desde el miércoles de ceniza hay que tener una actitud en el sentido de la cuaresma, ¿verdad? Pues yo diría todo el año. Todo el año porque, oiga, el diablo anda suelto. Claro. Y siempre como que nos cubre nuestras tendencias a través de justificaciones. Claro. Y yo digo que aprender a uno a conocerse y dominarse a sí mismo trae muchos beneficios. Primero, vivir en paz. Claro. Segundo, ser uno más dueño de sí. Quiere decir que tendrá más despierta la inteligencia, tendrá más conocimiento de sus dones y capacidades, pero también será más abierto para buscar el apoyo de los demás, porque no soy yo solo en el mundo, sino vivo con otros. Claro. Y es importante saberme complementar con el anciano, saberlo reconocer, sus valores, sus limitantes, pero también las riquezas que tiene, con el adulto, con el joven, con el adolescente, con el niño, saber aceptar, porque somos familia. Claro. Ese es el punto, ese es el punto. La cuaresma va sobre eso, a romper ese egoísmo donde yo me creo que soy Dios. Es un punto. Sí. Y bueno, como usted lo comentaba, es algo que debería de ser todo el año, pero a lo mejor a veces necesitamos ese pequeño empujoncito que nos despierte y nos diga, a ver, por lo menos ahorita haz conciencia y reflexiona. Exacto. Y reflexiona, y por eso se nos invita. Hay durante estos días en diferentes templos reflexiones, y si no, yo les proponía desde el inicio, si no podemos, porque también hoy la cuestión económica en la vida de las familias, claro, pues no tan fácil, tiene uno el horario como antiguamente, ya estaban las horas establecidas para trabajo, etcétera. Hoy ya el pobre obrero entra en la mañana, entra el turno de la tarde o entra el turno de la noche, entonces tiene que ir adecuando, cambia su horario, pero yo digo que el domingo es un punto de referencia para mirar sobre qué es lo que quiere Dios de mí y para mí, participando y escuchando el Evangelio dominical. Si incluso en el trabajo, en el domingo trabajo, claro, pero puedo tomar el Evangelio y leerlo cuando voy caminando, cuando voy en el autobús, etcétera. Entonces, el Evangelio es un punto de referencia para decirme qué es lo que quiere. Por ejemplo, si usted me lo permite, estos 4 domingos que ya llevamos. Sí. El primero es Jesús en el desierto, donde si el mismo Hijo de Dios no hizo a un lado la tentación, oiga, ahora nosotros, pues que pensemos que nadie se escapa de la tentación, de una o de otra. Yo digo que la mayor tentación
es ahí donde uno le duele. Dice un dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, Él, si bien nos conoce, nos pone por ahí siempre. Y ahí vamos, ruede y ruede sobre la misma piedra. Sí. Entonces, es la oportunidad de conocernos y la oportunidad de cambiar de ruta, cambiar de caminos, cambiar de hábitos, cambiar de costumbres que afean el rostro humano de Jesucristo en mí. Claro. Y como usted lo comentaba, ¿no? O sea, que sea también el pretexto. Y yo pienso que a veces también puede pasar entre la gente la cuestión de que ven el domingo, a lo mejor porque me lo inculcaron, porque es una obligación ir a misa, porque por mi fe es algo que tengo que hacer. Pero realmente está esa parte, ¿no? Empezar a entenderlo de una manera distinta para saber que eso no nada más es porque sea una obligación dentro de mi fe, sino que es algo que me va a construir a mí como persona. Yo digo que el domingo es el día, para mí, donde se resume la Semana Santa, porque es ahí donde celebramos el misterio central de la vida del cristiano, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se resume en la proclamación de la palabra de Dios, en la Eucaristía y en la comunión. Pero esa comunión que me invita, no, ay, ya fui a misa y ya se acabó. No, oye, espérate. Esa comunión que tiene que seguir con los demás para hacerlos partícipe y así yo ser testigo de que asistí verdaderamente a la Eucaristía, participándoles del bien que Dios quiere, del pan que yo les voy a partir, del bien que hago ese propósito para hacer esta semana. Si no hay constancia, si no hay claridad, ¿qué quiero? No habrá propósito claro, cuál es el punto y por qué quiero hacer esto. No todo hay que cifrarlo en el sentir, en el parecer y en la conveniencia, porque eso evita la reflexión, eso evita la crítica o la autocrítica, y es importante hacernos una autocrítica para mirar si nuestros pasos van por el camino, especialmente con referencia al Evangelio, nuestro camino cristiano. Entonces, oiga, para mí es una oportunidad de adueñarme de mi vida, de ser más libre y de decidir mejor el bien para mí y los demás, porque soy un ciudadano del mundo y con el mundo tengo que salir adelante. Claro. Y la Cuaresma nos da a todos esta oportunidad. Ese es el sentido, darme ese sentido, porque a veces las pasiones del poder, del tener y del ser como quiera soy, ¿no? El tener esa claridad de quién soy, para qué estoy, a dónde voy y hacia dónde voy. Bueno, pues eso es importante tenerlo grabado en el pensamiento, pero más en el corazón, tener esa claridad para adueñarme de mí. Oiga, es que si no tengo carácter, pues ¿cómo voy a afrontar la vida? Claro. ¿Con qué virtudes, con qué dones, con qué cualidades voy a afrontar la vida, sus retos? La vida no es fácil, la vida es fácil para el mediocre. Disculpen, pero digo así. No es fácil para ellos, pero la vida es una oportunidad, porque es un don, es un regalo de confianza que Dios me da para yo meterme y ser un ciudadano, no estar sobre los demás, ser un ciudadano para los demás. Y con la actitud de servir. De servir y no de servirme de los demás. Claro, que a lo mejor ahorita también estamos en una época en el mundo, en la sociedad, en la que existe mucho ya el culto por uno mismo, porque vivimos en un mundo en el que la satisfacción llega instantáneamente, ¿no? Entonces para nosotros a lo mejor la preocupación en el momento es sentir que yo estoy a gusto, que estoy cómodo, que estoy satisfecho y que estoy recibiendo lo que yo quiero. Pues sí, exacto, bien dice usted. La referencia soy yo, pero
no soy yo, no soy yo. San Pablo decía, vivo yo, mas no yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y si Él vive en mí, vivirán los demás en mí y serán objeto de mi preocupación y mi deseo de ayudar a los demás. Y esto no es pérdida de tiempo ni tampoco de dones, sino al contrario, es la ocasión y la oportunidad de ser uno más hombre y de ser uno de estar uno más metido en el presente y el futuro de la vida del mundo. Y nada más termino diciéndole, mire, la vida es una oportunidad. Este es el momento que me toca escribir la historia. O la escribo con tinta para que se borre, o la escribo con tinta para que se quede. Pero no para presumir, sino que se quede especialmente haciendo ese bien que Dios quiere y que va a ser para mí la oportunidad de ir a Él. Perfecto, y pues la verdad es que, como usted nos decía, hay que aprovechar estos días. A lo mejor no me abstengo de alimento, puede ser, pero ¿por qué no utilizar este tiempo para ayudar a alguien más, para acercarme a quien lo necesita y que ese pueda ser mi ofrenda y mi sacrificio tal vez de tiempo, pero en realidad me va a dar algo muchísimo más grande, ¿no? Claro, lo que más le va a dar es que usted es más usted y como Dios la quiere a usted o como Dios me quiere a mí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No tiene que agradecer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por explicarnos un poquito del sentido verdadero de la Cuaresma, porque pienso que es muy importante para todos tener ese tipo de recordatorios de saber que no solamente se trata de un tiempo litúrgico que nos invita a asistir a las misas, a estar presentes en las celebraciones de Semana Santa, sino se trata de una cosa que es verdaderamente más espiritual y que tiene que ver con la conexión que tenemos con nuestra fe, ¿no? Sí, exacto. Se trata de recuperar el sentido de la vida, porque la vida es la oportunidad de vivirla, pero con esa tendencia y formación que llevamos, con valores cristianos, Perfecto. Humanos y cristianos. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. No tiene que agradecer. Con mucho gusto y al contrario, yo soy el más agradecido. Gracias, de verdad. Y gracias también a ustedes, amigos de Plano Informativo. Aquí lo tienen. Que esta Cuaresma sea para nosotros oportunidad de reflexionar y de conocer un poquito más acerca de nuestra fe y, por supuesto, de nosotros mismos también. Mi nombre es Melissa Trejo y quiero invitarlos a que visiten nuestra página www.planoinformativo.com, que estén también al pendiente de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, de verdad les agradezco que nos hayan acompañado en esta visita especial que nos hizo el arzobispo Carlos Cabrera aquí a Plano Informativo. Espero verlos nuevamente muy pronto aquí en este espacio. Gracias. Gracias. No, usted. Muchísimas gracias, No. de verdad.